Bienvenidos a Cuentitis, un lugar donde las palabras cobran vida. Las casas de muñecas reflejan la realidad hasta que dejan de hacerlo. ¿Qué pasaría si un día te vieras atrapado dentro de una? La casa de muñecas. Acomódate y disfruta del relato. La psicóloga Eva Villanueva llevaba años atendiendo a mujeres atrapadas en trampas invisibles, tejidas con hilos de sumisión y miedo. Su despacho estaba lleno de libros, papeles, diplomas que proclamaban su conocimiento y su capacidad para curar. Nadie sospechaba que, detrás de aquella profesional, Eva era una mujer que había luchado sus propias batallas sin saber si saldría victoriosa. Un martes de lluvia, una paciente anónima dejó en la puerta de su despacho un paquete envuelto en papel de seda, atado con un lazo rojo. En una nota, escrita a mano con trazo irregular, ponía: «Para ti, que tanto nos has ayudado». Con una mezcla de curiosidad y desconfianza, Eva abrió el paquete. Era una casa de muñecas, pequeña, detallada hasta lo absurdo. Cada habitación estaba amueblada con precisión y las muñecas, aunque frágiles y un tanto gastadas, parecían estar esperando algo. Sus pacientes rara vez le hacían regalos, y mucho menos uno tan peculiar. Eva la observó en silencio, extrañada por el regalo. No era una paciente de su consultorio quien lo había dejado, lo sabía. No tenía tiempo para disfrutar de aquel regalo. Tenía otra paciente en 5 minutos. Colocó la casita sobre una mesa junto a la ventana como simple decoración y continuó con su rutina. Los días pasaron y Eva apenas pensó en la casa. Se acostumbró a verla como parte del mobiliario, un adorno más entre sus libros y documentos. Una tarde, mientras estaba en una sesión, la paciente detuvo su mirada en las muñecas. No recordaba que estuviesen así. «¿Las has movido?», preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. «No», respondió Eva sin darle mayor importancia. Al terminar la consulta, la curiosidad la empujó a observar la casa más de cerca. Lo primero que notó fue el cuadro en el comedor, una mesa puesta con 6 figuras sentadas alrededor, 5 mujeres y un hombre. Eva frunció el ceño al ver los detalles. Las mujeres vestían trajes sencillos, como aquellos que describían las historias que sus pacientes le contaban, de vidas sometidas al control de sus maridos. Pero lo que le llamó la atención fue la figura de una de las mujeres. Estaba situada en el centro, con una cicatriz recorriendo su muñeca. La misma cicatriz que Marta, una de sus pacientes que, durante su última sesión, le mostró que tenía en el mismo lugar. Un escalofrío subió por su espalda hasta erizarle el cabello. Eva hizo un análisis exhaustivo de las otras habitaciones, cada una representando una historia que conocía. Una madre que vivió con miedo a la ira de su marido, una joven que había sido víctima de abuso, pero jamás había hablado de ello. Una mujer que tras años de matrimonio había perdido por completo su identidad. Cuando observó más de cerca el cuarto de la muñeca de la cicatriz, algo llamó su atención helándole la sangre en el cuerpo. La muñeca se movió ligeramente. Su rostro ahora se mostraba completamente cubierto por el cabello, como si intentara ocultar algo. Eva dio un paso atrás. La muñeca se había movido. Se obligó a parpadear conteniendo el aliento. No podía ser. ¿Lo había imaginado? Sí, tenía que ser eso. Su mente le estaba jugando una mala pasada. Apartó la mirada. Llevaba todo el día trabajando. Apenas había dormido las últimas noches. Sí, solo era eso. Su mente
le había jugado una mala pasada. De camino a casa, una llamada importante hizo que se olvidase por completo de lo que había pasado. Llegó a su piso, quería descansar. Canceló todas las citas del día siguiente. Así empezaba antes el fin de semana y tendría algo más de reposo. Tomó un somnífero antes de meterse en la cama y se entregó a los brazos de Morfeo. Esa noche, en el filo hilo que une la realidad con los sueños, las figuras que había en la casa de muñecas se dibujaron como manchas borrosas en la niebla y desaparecieron. El fin de semana, Eva descansó. El lunes amaneció con un aire distinto. Eva se sentía descansada, más ligera, como si el fin de semana hubiera limpiado las sombras que la acechaban. Llegó temprano a la oficina, organizó su escritorio y atendió a sus pacientes sin mayor novedad. El día transcurrió como de costumbre, entre papeles y consultas, hasta que la hora del café llegó como un breve respiro. Se sentó en su sillón junto a la ventana y contempló la casa de muñecas. Sonrió. Era absurdo, pero algo en ella le llamaba la atención. Se inclinó y empezó a jugar con las figuras, recolocándolas a su gusto. Movió a las mujeres alrededor de la mesa, apartó al hombre de la escena, cambió una cama de sitio, un juego sin mayor importancia. Después, volvió a su rutina y no pensó más en ello. Al día siguiente, el martes por la mañana, al entrar en su oficina, se detuvo en seco. Las figuras no estaban donde ella las había dejado. Las mujeres estaban sentadas en la mesa y el hombre había ocupado el lugar central. Frunció el ceño. No recordaba haberlas movido de nuevo. ¿Habrá sido la señora de la limpieza?, murmuró, restándole importancia. El día transcurrió sin incidentes, hasta la última consulta de la tarde. La paciente terminó de hablar y al levantarse, su mirada se posó en la casa de muñecas. Se acercó con curiosidad y entrecerró los ojos. «¡Qué curioso!», susurró. «¿Qué pasa?», preguntó Eva. «Las figuras están justo como lo que acabo de contarle. Mire, la mujer aquí, junto a la ventana, igual que yo cuando mi esposo llega a casa. Y el hombre, igual que él, con los brazos cruzados frente a la puerta». Eva sintió un escalofrío. Se aclaró la garganta y sonrió, intentando restarle importancia. «Pura coincidencia. Ya estaban así antes». La paciente no pareció convencida, pero no insistió. Se despidió y se marchó. Eva, en cambio, se quedó un momento de pie, observando la casa de muñecas con el ceño fruncido. No podía ser. No tenía sentido. Movió las figuras de nuevo, cambiando sus posiciones como lo había hecho el día anterior. Apagó las luces y se preparó para marcharse, pero justo cuando iba a salir, un estallido resonó a su espalda. Se giró y vio algo en el suelo. Una de las figuras había caído. Se inclinó lentamente para recogerla. Al verla de cerca, sintió un vacío en el estómago. Era la muñeca con la cicatriz. Estaba rota y no había forma de arreglarla. Con los dedos temblorosos, acarició los pedazos de aquel juguete roto. Una sensación le oprimió el pecho, como un mal presentimiento, invadiéndola sin pedir permiso. Desechó la sensación, cogió los trozos de la muñeca y los echó al cubo de la basura. El miércoles, Marta, la paciente de las cicatrices, no se presentó a su sesión. No respondió llamadas ni mensajes. Horas más tarde, Eva recibió la noticia. Se había quitado la vida. La culpa se enredó en su garganta, oprimiéndola. Intentó racionalizarlo, decirse que no había señales, que no podía haberlo previsto. Pero una imagen no dejaba de aparecer en su mente. La muñeca en el suelo, rota, con su cicatriz. Y recordó que Marta se sentía prisionera en su propia casa. Los días siguientes, jueves y viernes, fueron peores.
Las muñecas cambiaban de sitio sin que ella las tocara. Las historias de sus pacientes aparecían reflejadas en la casa, cada vez con detalles más perturbadores. Ese mismo viernes, por la noche, después de una semana en la que el miedo se había convertido en un susurro constante en su cabeza, decidió quedarse en la oficina hasta tarde. Necesitaba respuestas. Con una copa de vino en la mano y el despacho en penumbras, se sentó frente a la casa de muñecas y esperó. La tensión se acumulaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Entonces sucedió. Las figuras se movieron. No fue un truco de su mente. No fue el cansancio. Lo vio con sus propios ojos. Las muñecas se deslizaron sobre el suelo diminuto. Los brazos de una de ellas se levantaron con un gesto de súplica, mientras la figura masculina se acercaba a ella, imponente. Algo paralizó su cuerpo. No podía moverse, no podía respirar. Y entonces, la luz de la oficina parpadeó y se apagó. El silencio se hizo eterno, vacío como el espacio, y en la oscuridad, un susurro helado le erizó la piel. «¡Ayúdanos, Eva!». ¿Cómo era posible que esas muñecas tuvieran vida propia? ¿O acaso era ella quien estaba perdiendo la cordura? El pasillo superior de la casa de muñecas comenzó a resonar con el sonido de pasos que no estaban allí. Eva cerró los ojos, intentando hacerlos desaparecer, pero los ruidos persistieron, distorsionándose en un eco hueco. Cuando los abrió de nuevo, la casa de muñecas había cambiado. Las figuras se habían agrupado arriba, excepto una. La figura masculina, que se mantenía al pie de la escalera, inmóvil, pero con la cabeza girada levemente en su dirección. Un nudo se formó en su estómago. Extendió una mano temblorosa y tomó a la figura masculina, alejándola del resto. Sin pensarlo demasiado, la guardó en un cajón y lo cerró con llave. Respiró hondo y se obligó a pensar racionalmente. Quizás había bebido demasiado. Quizás su mente le jugaba una mala pasada después de la noticia de Marta. Se levantó de la silla y se frotó la cara con ambas manos. Era mejor irse a casa, dormir, poner distancia. Esa noche tuvo un sueño extraño. Estaba en la casa de muñecas, caminando por el mismo pasillo, solo que en lugar de muñecas, las figuras eran mujeres de carne y hueso. Cada una de ellas le miraba fijamente, sus ojos suplicando ayuda. No había escape. Eva estaba atrapada en la casa. En una de las habitaciones, una muñeca estaba sentada en un pequeño sofá, con las manos sobre las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado. Su postura le recordaba a alguien, a Andrea. Andrea había sido su paciente durante casi un año. Una mujer cansada, con temblor en las manos, que hablaba en voz baja, como si cada palabra fuera una confesión. Le costó meses reunir el valor para dejar a su pareja, para denunciar el abuso. Cuando finalmente lo hizo, desapareció de su consulta sin dejar rastro. Eva nunca supo si logró escapar o si la historia terminó siendo otro número más en la estadística de víctimas. Despertó de golpe empapada en sudor, con el sonido de los pasos que había escuchado en la casa de muñecas resonando en su mente. Sin pensárselo, volvió a la oficina dispuesta a deshacerse de aquella casa maldita. Al entrar en su despacho, el sonido seco de madera al romperse la congeló en el sitio. Giró la cabeza lentamente hacia la casa de muñecas. El cajón, donde había guardado la figura masculina, estaba abierto. La cerradura intacta. Y la figura... Eva sintió que el aire se volvía espeso, dejando un sabor amargo en su garganta. Lentamente bajó la mirada. La figura estaba allí, justo frente a sus pies. Su diminuta cabeza la miraba, desafiante, los brazos cruzados. De nuevo, el sonido de la madera crujiendo
hizo que levantara la vista. Las muñecas se habían movido otra vez. Ahora, todas estaban en la entrada, como si quisieran huir. Eva contuvo la respiración. Su piel se erizó. El corazón golpeaba su pecho con fuerza, intentando escapar. «¡Ayúdanos!», susurraban en la oscuridad. Eva dio un paso atrás, pero algo bloqueó su salida. Su reflejo en la ventana le devolvió la mirada. No estaba sola. Una sombra alta se alzaba tras ella. Una silueta, también con los brazos cruzados, idéntica a la figura masculina. Y cuando la luz parpadeó una última vez, la casa de muñecas quedó vacía. Eva ya no estaba allí. Había pasado un año desde la extraña desaparición de Eva. Cristina ocupaba su puesto. Era una psicóloga joven, alegre y muy empática. Había hecho las prácticas del máster en aquel centro y por su buen desempeño la contrataron para cubrir el puesto de Eva. Llevaba a sus pacientes. Esa mañana, una paciente anónima dejó en su puerta un paquete, envuelto en papel de seda y atado con un lazo rojo. Solo una nota, escrita a mano. «Para ti, que tanto nos has ayudado». Cristina sonrió y desató el lazo con cuidado. Dentro había una casa de muñecas. En la planta superior, una nueva figura se había unido a las demás. Tenía el pelo corto y vestía de forma extrañamente familiar. Cristina sintió un nudo en la garganta. Le parecía que la muñeca le devolvía la mirada. Un crujido sonó en la habitación, como si algo o alguien se hubiera movido dentro de la casa de muñecas.